Ahora, para explicarte el concepto intuitivo de límite, vamos a empezar un tema que se conoce como recta tangente, que es uno de los problemas clásicos en los cuales entra la formulación del límite. Entonces, en esta sección vamos a analizar básicamente cómo va a surgir a la hora de tratar de hallar la tangente a una curva, va a surgir esa idea que acabo de explicar de cómo se puede aproximar una parte f de x conforme x se aproxima a un número a. Es decir, la idea que te acabo de explicar va a surgir aquí, justo en este problema de la recta tangente, cuando yo quiera hallar la tangente a una curva. Entonces, pues vamos a pensar en lo siguiente. Primero, la palabra tangente se deriva de la palabra latina tangens, la cual significa tocar. Entonces, si pensamos de este modo, podríamos pensar que una tangente a una curva va a ser simplemente una recta, pues que toca dicha curva. Sin embargo, hay que precisar esta idea. No nos podemos quedar solo con esa idea porque es una idea muy vaga. Para precisar esta idea, por ejemplo, podríamos observar ahí una circunferencia como la que tú puedes ver en la diapositiva. Y bajo la idea de Euclides, podríamos decir que la tangente es una recta que intersecta o que toca la circunferencia una y solo una vez, como en la figura que está ahí mostrada. Por lo general, eso es lo que tú traías ya de un concepto previo, en bachillerato, digamos, de lo que era una recta tangente, pero tomando como base una circunferencia. Era aquella recta que solamente tocaba una sola vez a tu circunferencia, solo una. Sin embargo, esta idea ya no es tan precisa o tan favorable cuando hablamos de curvas más complicadas, que son como las que nosotros vamos a estar estudiando en esta unidad básicamente. ¿Cómo qué curvas me refiero? Como las que tú estás observando ahí. Vamos a pensar en base a lo que te acabo de decir aquí, que traemos la idea de que una recta tangente es aquella que solo tiene un punto en común, o sea que solo toca un punto en una circunferencia. Es decir, tú te puedes quedar con la idea, digamos, de que la recta tangente es aquella que solo va a tocar a la curva una vez. Digamos que esa es la idea que traemos. Pero vamos a precisar esto, basándote en estas gráficas. En base a eso, si tú observas esta primera figura, que puedes ver es una especie de parábola, tú podrías pensar, bueno, aquí no hay nada que dudar. Definitivamente esta es una recta tangente porque solo está tocando aquí. Se puede observar que solo toca en un punto a nuestra curva. Y entonces, pues no hay problema. Esa es una recta tangente. En cambio, en la siguiente figura que tú puedes observar aquí ya vas a empezar a tener dudas. ¿Por qué? Si solo te concentras en la primera parte de la gráfica, es decir, la que está del lado izquierdo de la línea roja, podrías decir, esta sí es una recta tangente porque está tocando en este punto a mi curva solo una vez. Pero si tú ya ves completa tu curva, te vas a dar cuenta que la recta tangente toca otra vez a la curva. Entonces la idea que traemos podría ya empezar aquí a generarnos dudas, porque pues la idea era que la recta tangente solo tocara una vez a nuestra curva, y aquí ya la tocó dos veces. Entonces aquí ya entras en dudas si decir si esto es una recta tangente o no. Supongamos que te inclinas con la idea de vamos a pensar que es tangente porque del lado izquierdo parece que sí lo cumple, parece. Ahora vamos a ver esta gráfica que es la de valor absoluto, si la recuerdas en el tema que vimos de funciones especiales de la unidad 2 de cálculo diferencial. Si tú observas aquí tengo dos líneas punteadas, cualquiera de ellas podrías decir, es una recta tangente porque está tocando a esta gráfica en un punto, que es el origen, solo aquí la está tocando. Inclusive hasta podríamos decir que si tuviéramos una recta sobre el eje X, de esta forma, tocaría solo una vez a nuestra curva y bueno, nuestra gráfica, y podríamos decir bajo la idea que traemos que esta es una recta tangente. Es una primera idea, podríamos pensar eso. Dos ejemplos más, aquí tienes otra gráfica. Puedes observar como aquí hay una especie de pico en esta gráfica, pero tú puedes trazar aquí varias rectas y pues cualquiera de esas rectas que tú traces, aquí te tengo dos ejemplos de dos líneas punteadas, cada línea punteada simboliza una recta, tú puedes decir cualquiera de ellas pues cumple la idea, que toque una vez la curva, nada más, entonces son rectas tangentes, te puedes ir con esa idea. Y aquí podrías decir, esta no es una recta tangente porque pues, está tocando varias veces a la curva. Son las ideas que tendríamos si no precisamos esto de qué es la recta tangente aquí. Para precisar esto de qué es una recta tangente, pero ya en funciones, en alguna curva que sea diferente de una circunferencia, podemos tener la siguiente idea. Vamos a examinar para ello esta gráfica. Para precisar la idea de lo que entendemos por recta tangente en una curva, ya hablando como las que tenemos aquí mostradas, ya que no sean solo circunferencias, tendríamos lo siguiente. La recta tangente debe ser una recta, pero no cualquier recta. La recta que va a ser la tangente va a cumplir con el hecho de que va a ser la recta que más se parece a la curva en el punto de tangencia.
Si tú observas aquí, este es el punto de contacto con tu gráfica, con tu curva, que es una parábola. Y decíamos que esta era una recta tangente, pero si te das cuenta, esta recta que tú estás observando aquí, en este punto que está tocando la curva, este punto recibe el nombre de punto de tangencia. Y la recta que le vamos a llamar recta tangente, porque ya viste que se pueden trazar varias rectas, pero solo una de ellas va a ser la tangente, va a ser aquella recta que se parece más a nuestra curva en ese punto, ya sea por su izquierda del punto o por su derecha del punto, que se parezca cerca de ese punto por izquierda y por derecha a tu curva. Eso es lo que vamos a entender por recta tangente. En unas palabras más precisas, podríamos decir que la recta tangente es aquella recta que pasa por este punto, que es la mejor aproximación lineal a la curva en ese punto. La palabra aproximación lineal seguramente en este momento te resulta bastante compleja porque no es la primera vez que la escuchas. Sin embargo, solo esta palabra la menciono para decir de una forma más precisa, pero la voy a retomar muchos temas más adelante para que te platique más acerca de esta aproximación lineal. Por ahora solo quédate mejor con la idea de que la recta tangente va a ser aquella recta que va a tocar a este punto y que va a ser la recta más parecida a tu curva, ya sea por la izquierda del punto o por la derecha del punto, pero valores cercanos al punto. O sea, digamos, por ejemplo, de aquí hacia aquí, la recta se parece mucho a la curva, pero por ejemplo, si ya consideras por aquí, pues ya la recta ya empezó a tomar un camino diferente que la curva. Entonces, si tú observas, aquí esta recta tangente que estás observando, esta recta que estás observando aquí, sí es una tangente, porque cuando toca este punto en la curva, observa cómo por la izquierda del punto y por la derecha del punto, en esta región que te estoy marcando, la recta se parece bastante a la curva. Si solo tomaras este pedacito, que toque más de una vez la curva, me es indiferente. A mí lo que me interesa es este parecido que logra la recta a la gráfica de la función cerca de ese punto, por izquierda y por derecha. Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, observa que en la gráfica de valor absoluto, si tú, por ejemplo, consideraras la recta, esta que está aquí, tú podrías pensar, bueno, aquí está el punto de tangencia. Este es el punto de tangencia que es el origen 0,0. Sin embargo, esta no es una recta tangente. ¿Por qué no es una recta tangente? Porque, en teoría, pues sí se parece. Vean, aquí está el punto de tangencia. Por el lado derecho del punto de tangencia se parece un poco a lo que es tu gráfica de valor absoluto. Pero por el lado derecho ni siquiera se parece en nada. Observa, tu gráfica está por aquí. Tu recta va muy alejada de la gráfica. Ni siquiera, digamos, no se está ni encimando un poco. Por lo tanto, o cerca de encimarse. Esta no es una recta tangente. Si es una recta que pasa por el origen, sí, no hay problema, pero no es una recta tangente porque no se parece a tu gráfica. Se parece por el lado derecho, pero no por el izquierdo. Entonces, si tomas en cuenta, por ejemplo, la otra recta que está por aquí y tú la trazas aquí y toca a tu origen, date cuenta que aquí ocurre el problema inverso. Es una recta, pero no es tangente porque se parece un poquito al lado izquierdo de la gráfica, pero del lado derecho no se parece nada. Entonces podrías decir, bueno, entonces voy a trazar una recta que esté exactamente encimada sobre todo mi gráfica, es decir, algo como esto. Esta es mi recta tangente, dirías, que pasa en este punto 0,0. La respuesta es una recta, pero otra vez no es tangente. ¿Por qué? Si te das cuenta, tu gráfica, tu recta, perdón, se encima con la gráfica del lado derecho. Podrías decir, bueno, si se encima, pues definitivamente es igual a la gráfica. Pero toda la parte izquierda, que es esta, del punto de tangencia, no se parece nada a tu recta, porque ni siquiera está cerca de encimarse tu recta con esa parte de la gráfica. Para que tú puedas decir que una recta tangente sí es tangente porque se parece mucho a la gráfica, es porque tu recta por la parte izquierda y derecha del punto de tangencia está casi encimada de la gráfica debido a que se parece demasiado. Como aquí ve, la recta está en esta región, está casi encimada sobre la gráfica, y aquí en el punto de tangencia por izquierda y por derecha está casi encimada la recta sobre la gráfica por su gran parecido que tiene. En cambio aquí, si tú trazas una recta, sí se encima del lado derecho de la gráfica, pero del lado izquierdo del punto de tangencia pues ni siquiera está cerca de encimarse. Entonces aquí, por una primera idea, es que no hay forma de tener una recta tangente en este punto porque no hay ninguna recta que podamos hacer que cruce el origen y que se parezca en el lado izquierdo y el lado derecho a tu gráfica. Ni siquiera una recta de esta forma. Tampoco sería tangente porque no se parece nada ni a la izquierda ni a la derecha del punto de tangencia a tu gráfica. Aquí ocurre lo mismo. Si te das cuenta que hay un pico en esta gráfica, si tú trazas una recta tangente, por ejemplo, por aquí, por una recta, no es tangente porque se parece un poquito del lado izquierdo. Ese es el punto de tangencia del origen. Se parece un poquito la gráfica a tu recta
del lado derecho del punto de tangencia, porque como que se encima un poco la curva con tu recta tangente. Pero del lado izquierdo del punto de tangencia, ve como tu gráfica no está ni cerca de encimarse de tu recta. Por lo tanto, esta no es recta tangente. Traza otra por aquí, lo mismo, no se parecen en nada cuando pasan por el punto de tangencia. Entonces podemos decir que aquí tampoco hay forma de dibujar una recta que sea tangente a esta curva en ese punto. Y esta, si tú dijeras que es el punto de tangencia, esta sí es una recta tangente horizontal, porque pues por la izquierda del punto de tangencia y por la derecha se parece bastante tu recta a tu gráfica. Esa es una, entonces sí es una recta tangente. Entonces con estos ejemplos espero que hayas entendido cuando tú trazas una recta, cuando sí podemos decir que es tangente a nuestra curva en ese punto dado o que simplemente es una recta pero no es tangente. Ya resumiendo nuestras ideas, te tengo lo siguiente. La tangente en un punto es la mejor, o sea, la recta tangente es aquella recta que va a pasar por un punto en tu curva y que va a ser la mejor aproximación lineal a la curva en ese punto. Esa es la tangente. Es decir, lo que te acabo de explicar aquí. La recta tangente es aquella que tiene una gran aproximación lineal. O sea, la palabra aproximación lineal, te lo adelanto un poco, se refiere a que como tú estás aproximando con una recta y esa es una función lineal, se aproxima bastante a lo que es tu curva, por izquierda y por derecha del punto de tangencia. Recuerda que debe ser por ambos lados. Eso es una recta tangente. Entonces, ya como una definición podemos decir que una recta L, una recta que va a pasar por un punto determinado, vamos a decirlo el punto de tangencia, se denomina recta tangente a la gráfica de f en ese punto, que llamaremos punto de tangencia, solamente si esta recta L es la mejor aproximación lineal de tu función cerca de ese punto. Eso es lo que vamos a llamar por recta tangente, ¿sale? La recta tangente en un punto, para una curva, entonces va a ser aquella recta que pase por ese punto y que sea tu mejor aproximación lineal de la función cerca de ese punto. O sea, que se parezca bastante a tu gráfica en esa región cercana, en una región cercana a la izquierda y a la derecha del punto de tangencia. Como tú puedes observar en esta gráfica, bueno, de valor absoluto, no hubo forma de crear una recta que cumpliera con esas características. Por eso podemos decir que en la gráfica de valor absoluto, en el origen, y en esta gráfica en el origen, no hay forma de crear una recta tangente. Bien, entonces ya tenemos la idea de qué es la recta tangente visualmente. Pero ahora, ¿qué necesitamos para determinar a la recta tangente? O sea, ¿qué la describe completamente además de lo que acabo de mencionar gráficamente? Bueno, eso te lo tengo en esta diapositiva. Para identificar a la recta tangente, a una gráfica de una función en algún determinado punto, que lo vamos a conocer como punto de tangencia, basta con especificar la pendiente de la recta, ya que la pendiente de la recta y el punto que toca la curva determinan completamente a la recta. Es decir, los elementos que tú necesitas ya para dar una representación, digamos, con números, con símbolos a tu recta tangente, solo necesitas dos datos, su pendiente y el punto de tangencia. Nada más necesitas esos datos. Bueno, entonces para encontrar estos datos voy a presentarte un pequeño ejemplo ahora en GeoGebra. Quiero que observes aquí, tenemos una gráfica donde esta es la gráfica de una función, esta curva en color verde, y aquí está la recta de tangente, que está en color rojo, y aquí tenemos un punto negro, que va a ser el punto de tangencia. Entonces tú quieres la pendiente de esta recta tangente, ya que ya tienes, digamos, el dato del punto de tangencia, necesitas ahora su pendiente. Y tú puedes decir, muy fácil, yo sé cómo calcular la pendiente. La pendiente me enseñaron a calcularla y a representarla con una letra M, con una formulita era Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, donde en este caso era X2, X1, Y2 y Y1 representaban coordenadas de un punto. Un punto le teníamos la coordenada X1, Y1 y otra coordenada llamada X2, Y2 y ya está. Entonces necesito dos puntos, sustituyo aquí y tengo la pendiente fácil, ¿no? Pero aquí está el problema, que tú solo conoces en esta gráfica, con esta recta tangente solo conocemos un punto, que es el punto de tangencia. Entonces solo tú dispones de un punto. ¿Y el otro? ¿Cómo ocupo entonces mi fórmula si no tengo ese punto? Aquí es donde ya viene el problema. No tengo un segundo punto por el cual pasa esta recta, que sea parte de la gráfica y yo pueda determinar entonces su pendiente. Falla esto porque solo dispongo de la información de un punto. Entonces, ¿qué voy a hacer para determinar la pendiente de la recta tangente? Vamos a crear una nueva recta proponiendo un nuevo punto. Por ejemplo, va a ser lo que va a pasar aquí. Te coloco un punto llamado Q. Aquí está. ¿Te das cuenta? El punto de tangencia es el mismo, este que está aquí, pero te pongo otro punto sobre la curva llamado Q, el que tú estás observando aquí. Y voy a trazar una recta que estás observando aquí en color azul. Esta recta va a recibir el nombre de recta secante. Y tú puedes calcular la pendiente de esa recta secante aplicando la fórmula que te enseñaron de m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Con esta formulita puedes sacar sin ningún problema la pendiente de esa recta secante. Y tu pregunta sería, ¿y para qué quiero la pendiente de la recta secante si yo quiero la pendiente de la recta tangente que es la roja? ¿De qué me sirve?
de lo siguiente. Si tú observas este punto que está aquí, vamos a llamarlo en el eje de las X la coordenada X para dar una representación al punto Q. Su coordenada del punto Q en X, pues la vamos a representar simplemente con X. Y la coordenada en X del punto de tangencia vamos a llamarlo A, de esta forma. Pero ¿qué pasa si ahora tú en lugar de haber trazado el punto Q por aquí, lo hubieras trazado un poco más cerca del punto de tangencia A? Es decir, recorro un poco el punto Q, observa. Lo recorrí un poco. Y entonces observa cómo la coordenada en X de tu punto de Q propuesto se acerca un poco más al punto A. Es decir, ahora la coordenada aquí en X va a ser esta. Ahora esta va a ser tu nueva X. Y esto implica que tu X se va aproximando a este número A. ¿Qué implica que la X se vaya aproximando o acercando al número A? Que el punto Q está más cerca del punto A. Y el punto Q, al estar más cerca del punto A, se traza una nueva recta secante. Y si tú calculas la pendiente, esa pendiente se va a empezar a parecer un poco a la pendiente de la recta tangente. Porque si te das cuenta, la recta secante, que es la de color azul, se va acercando más o aproximando más a la gráfica de la recta o a la representación de la recta tangente. Entonces, siguiendo esta idea, tú podrías decir, ya comienzo a entender esto. Significa que si yo, por ejemplo, tomara un punto más cercano todavía al punto de tangencia, por ejemplo, observa un punto que lo acerqué ya mucho, observa que el punto Q propuesto sobre la gráfica está muy cerca del punto de tangencia, tu gráfica de tu recta secante o tu recta secante se empieza a acercar más a la posición de la recta tangente, lo que implica que la pendiente de la recta secante se va a ir aproximando cada vez más a la recta en color rojo, que es la recta tangente. Observa, acerco más mi punto Q, mira, ya está muy cerca el punto Q de A, está demasiado cerca el punto Q de A. Y observa que al estar demasiado cerca el punto Q de A, tu recta secante se acerca cada vez más a la posición de la recta tangente. Pues lo acerco más, ya está muy cerca el punto Q del punto A. Y observa que entre más cerca esté el punto Q del punto A, tu recta secante está cada vez más cerca de la posición de la recta tangente. ¿De qué me favorece eso? Que tú sí puedes calcular con la fórmula clásica, que es esta, que está aquí. Tú sí puedes calcular con esta fórmula clásica, puedes calcular sin ningún problema la pendiente de tu recta secante. Pero al calcular con esta fórmula la pendiente de la recta secante, que vamos a llamarla simplemente MAQ, que sería la pendiente que hay de la recta que pasa por el punto A y el punto Q, se va a parecer mucho a la pendiente deseada, que es la de la recta tangente, que ese era el principal problema. Vamos a decir que su pendiente se va a simbolizar con M. Entonces observa que entre más cerca esté el punto Q del punto A, la recta secante va a estar cada vez más encimada o cada vez más cerca a la posición de la recta tangente, lo que implica que al calcular la pendiente de la recta secante, que sería esta, cada vez va a ser más y más cercana, o sea, va a ser casi igual a la pendiente de la recta secante. Esa es una idea. ¿Y eso que implica en el eje X? Que la coordenada en X del punto Q, que la vamos a llamar X, se aproxime cada vez más a la coordenada en X del punto A, que es A, o sea, X tiende a o X se aproxima a e implica esta parte. Y puedes pensar, esto ya está apareciendo la idea del límite que me explicó al inicio, y es cierto. Solo aquí hay una observación. Tu punto Q nunca puede tocar al punto A. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el punto Q toca al punto A? Aquí observa, el punto A ya tocó al punto Q. Lo que pasó es que desapareció la recta secante. Eso quiere decir que si tu punto Q propuesto alcanza la posición del punto A, que es el punto de tangencia, no hay recta secante. Y si no hay recta secante, no hay pendiente que calcular y no hay pendiente que acercar al valor de la pendiente de la recta tangente. Esta es una de las condiciones de las que te platiqué al inicio. Que conforme, ¿te acuerdas que creé una tabla de valores? Así te iba poniendo aquí X, F de X y te iba diciendo, el punto A es 2. Entonces mi X va tomando cada vez valores más y más cercanos al 2. Por ejemplo, empezábamos con 1, luego 1,5, luego 1,8, luego 1,9, 1,99. Pero nunca tomabas ese número A, que era el 2. Aquí hay algo similar gráficamente. Nunca hay que estar en el número A, que sería el punto Q, porque si aquí estás en ese punto, tu recta secante desapareció y otra vez regresamos al problema de inicial, que no podemos calcular la pendiente. Ahí surge otra idea de la que te platiqué al inicio. Y también, no solo te va a servir acercarte por la derecha del punto A. Por ejemplo, aquí pusimos el punto Q a la derecha del punto A y lo fui acercando cada vez más y más y más y más. Se fue acercando el punto Q por su derecha de A. Está a la derecha de A. Pero y si tú quieres acercarlo por la izquierda, también se puede. Observa que ahora el punto Q lo estoy colocando a la izquierda del punto A. Pero igual me empiezo a aproximar y aproximar y aproximar a mi punto A. Igual pasa lo mismo. La recta secante va cada vez más alcanzando y se parece más y más y más a la posición de la recta tangente.
Entonces, bajo estas ideas que te acabo de explicar gráficamente, podemos decir que la pendiente de la recta tangente, que era la que estábamos calculando, es simplemente el límite de las pendientes de las rectas secantes. ¿Por qué digo el límite de las pendientes de las rectas secantes? Porque si tú observaste, cuando nuestro punto Q se aproximaba al punto de tangencia, aquí llamo el punto de tangencia P en lugar de A que en la figura, creaba varias rectas, o sea, si creaba una nueva propuesta de Q, se creaba una nueva recta secante y calculaba su pendiente. Si acercaba más el punto Q al punto A, se creaba otra recta secante y calculaba su pendiente. Y la pendiente se iba apareciendo más y más y más a la pendiente de la recta tangente porque iba tomando casi su posición. Y esto matemáticamente se escribe de esta forma. Y es lo que decimos que la pendiente de la recta tangente es el límite de la pendiente de las rectas secantes. Observa que se puede escribir de esta manera o de esta otra forma. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en esta parte habíamos dicho que el punto Q propuesto se aproximara al punto de tangencia, o lo que era lo mismo decir que la coordenada en X del punto propuesto se aproximara a la coordenada en X del punto de tangencia. Entonces vemos que MPQ es la pendiente de la recta secante, ya podemos decir que es igual a la pendiente de la recta tangente, siempre y cuando el punto propuesto estuviera demasiado cerca de nuestro punto de tangencia. Y así podemos sacar la pendiente de la recta tangente. Te lo explico mediante un ejemplo. Aquí nos dice ejemplo número 1. Encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrada en el punto 1,1. Volvemos al mismo problema. Para calcular la pendiente yo sé que se puede encontrar básicamente con... voy a cambiar un poco el color, se ve un poquito feo. Se puede calcular con m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. El problema es que otra vez no dispongo de un segundo punto para apoyarme a calcular la pendiente. Pero vamos a aplicar la misma idea que vimos en GeoGebra. Que tú propongas un segundo punto. Vamos a llamar ese segundo punto el punto Q. Y el punto Q lo voy a proponer que se aproxime en el eje X. Recuerda que si tú tienes aquí tu eje X, aquí el punto de tangencia va a estar en la coordenada en X para 1. Entonces un punto cercano a ese punto vamos a llamarlo, por ejemplo, en la coordenada en X, el 2. O sea, va a ser la propuesta 2 en el eje X. Pero ¿cuál va a ser entonces su coordenada para el eje Y? Pues tienes que evaluarlo en tu regla de correspondencia. Recuerda que para encontrar el segundo elemento del par ordenado, como aprendimos en funciones, hay que evaluar el primer elemento del par ordenado en tu regla de correspondencia. Es decir, te va a quedar Y es igual a 2 al cuadrado y esto va a quedar como 4. Entonces sería 2,4. Entonces ya puedo calcular la pendiente con este punto propuesto. En este caso observa que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Quién va a ser y2? ¿Quién va a ser y1? ¿Y quién va a ser x2 y x1? El primer punto, que es el de tangencia, vamos a darle los nombres de x1, y1. Y el segundo punto que fue el propuesto es x2, y2. Entonces reemplazamos estos valores en nuestra fórmula para calcular la pendiente y diríamos que sería y2 menos y1, y2 es 4, y1 es 1, quedaría 4 menos 1, sobre x2 menos x1, x2 es 2, x1 es 1. Entonces esto quedaría como 4 menos 1, 3, 2 menos 1, 1. Entonces la pendiente es 3, pero esta pendiente realmente es la pendiente de la recta secante que trazamos gráficamente hace un momento. Y para encontrar la pendiente de la recta tangente tenías que acercar más tu punto propuesto al punto P, o sea que estuviera más cerca, o sea, un número todavía más cercano al 1 que el número 2. Y esto te lo voy a mostrar en una tablita. Es la tablita que tú estás observando aquí. Observa que aquí se propuso el punto, en este caso 2, que fue el que yo hice. Aquí está la propuesta del punto 2. Es un valor muy cercano al punto de tangencia que es 1. Y la pendiente me dio pues un 3. Ahora observa que se toma un punto más cercano al 1, que es el 1.5. Y la pendiente entonces al calcular otra vez esto te va a dar 2.5. Pero vamos a volver a sacar un valor más cercano todavía a ese número, de ese punto de tangencia. O sea, si te das cuenta aquí el punto de tangencia nos indica que el valor de A en la idea intuitiva del límite es 1, porque me estoy acercando en lo que es el eje X, o sea, los valores para X se van acercando cada vez más a ese número 1. Al decir que los valores en X se van acercando cada vez más al número 1, significa que el punto Q que estoy proponiendo cada vez está más cerca del punto de tangencia. Observa que primero se toma 2, luego 1.5, luego 1.1, luego 1.01, luego 1.001. Cada vez más cerca del 1, pero no el número 1, porque si tomabas el número 1, desaparecía la recta secante y ya no había forma de calcular la pendiente. Y observa entonces cómo cada vez más y más y más la pendiente se empieza a dar valores cada vez más cercanos a un número en específico. Tú puedes decir, parece que entre más cercano esté el número X al número A, es decir, que el punto Q se acerque más al punto P, al calcular la pendiente se va aproximando a un valor y este valor es el número 2. Y también yo te había dicho
que no solo te podías acercar con tu punto Q propuesta a la derecha del punto de tangencia, también te podías acercar por la izquierda del punto de tangencia. Es decir, observa, tomo valores a la izquierda del 1, que son 0, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999. Y cada vez está más y más y más cerca a ese número A, que es 1, o sea, el que representa el punto de tangencia, pero no lo estoy tomando. Y al hacer el cálculo de la pendiente otra vez, observa cómo salen valores que son 1, 1.5, 1.9, 1.99, 1.999. La pendiente también se va aproximando por la izquierda del punto de tangencia a un número. ¿Y qué número podemos decir que es? 2. Conclusión, en base a las aproximaciones que estoy haciendo del punto Q cada vez más cerca del punto P y estar calculando la pendiente, me observo que tanto por la izquierda del punto de tangencia o por su derecha, la pendiente va siguiendo ya un valor, y el valor que yo puedo concluir es que es 2. Es decir, que al acercarme mucho el punto Q al punto P, la recta secante se aproximó mucho a la posición de la recta tangente, lo que implica que podemos decir que la pendiente de esa recta secante terminó siendo la pendiente de la recta tangente. En este caso sería el número 2. O sea, la pendiente de nuestra recta tangente es 2. Y aquí está. Y para encontrar la ecuación de la recta tangente, recuerda que en bachillerato aprendiste y menos y1 es igual a m por x menos x1, que es la ecuación punto pendiente. En este caso, y1, ¿quién es? La coordenada del punto de tangencia sería 1, la pendiente, ¿quién es? 2, luego x menos x1, ¿quién es x1? La coordenada en x del punto de tangencia, que es 1. Y esto quedaría como y es igual, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, y este 1 menos 1 va a pasar como más 1. Lo que tenemos que y es igual a 2x menos 2 más 1, menos 1. Y esta es la ecuación de tu recta tangente que te pedían en este ejemplo. Entonces tenemos una primera definición que concluye los análisis o el análisis que hemos hecho. Tenemos si f, sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene el número a, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto a, f en a, o sea el punto de tangencia, va a estar dada mediante un límite, porque coincidió con la idea intuitiva de lo que entendimos por límite. Entonces podemos decir que la pendiente simplemente es igual al límite cuando x tiende a, de f de x menos f de a, todo esto sobre x menos a. ¿Por qué se escribe así? Si tú observas esta parte derecha de la fórmula, el f de x menos f de a, viene siendo lo de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Viene siendo la forma de la fórmula de la pendiente, ya que el y2 y el y1 recuerda que se obtienen al evaluar los puntos en la regla de correspondencia. Y esto que nos está indicando lo que está aquí en la parte del numerador en la expresión de límite, pues que es el y2 menos el y1, porque se evalúa en la regla de correspondencia un punto propuesto x menos el punto original, que es la coordenada en x del punto de tangencia en tu función, o sea, el y1. Y abajo es x menos a, donde en este caso sería el x2 menos x1. El x1 recuerda que es la coordenada en x del punto de tangencia, o sea, el número a. Y x era el valor que tú ibas proponiendo que se iba aproximando cada vez más y más y más a tu número a. O sea, en esta parte, estos números, el 0, 0,5, 0,9, etcétera. Entonces podemos decir entonces que la pendiente de la recta tangente realmente es un límite porque coincide con la forma de la idea intuitiva del límite. Así es como vamos a calcular la pendiente de una recta tangente mediante un límite, siempre y cuando este límite exista. Más adelante vamos a hablar acerca de cuándo un límite existe o no.